Bienvenidos nuevamente a su programa Testifica su Gloria, una producción de Radio Centro Cristiano Fuerza Ágape. En esta ocasión contamos con el testimonio de nuestro hermano Alan Avilés y su esposa Gabriela Hernández. Disfrútenlo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestros hermanos, a todo nuestro auditorio. Estamos gozosos nuevamente de traer un nuevo programa de Testifica su Gloria. En esta ocasión tenemos la participación de nuestro hermano Alan Avilés y de su esposa Gabriela Hernández. Quédense con nosotros, es un testimonio que no te puedes perder. Quédate hasta el final. Mi hermano Alan Rangel, su servidor Joaquín Picasso, les damos la bienvenida. Bien, mis hermanos, así es, y tenemos el gusto de presentar a nuestros hermanos. Ellos son del grupo de liderazgo de aquí de nuestra amada iglesia Fuerza Ágape. Ella es nuestra hermana, que es hija de nuestro pastor Adonías y su esposo Alan. El fin de este testimonio es saber de su vida antes de conocer a Cristo. Vamos a escucharlos, mi hermano. Bienvenidos, amados hermanos, a Testificar su Gloria nuevamente. Un gusto volver a saludarlos, que Dios los bendiga. Hoy tenemos la presencia de nuestros hermanos en Cristo, que les van a contar lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y vamos a iniciar con nuestra hermana Gaby. Ella, como lo comentó el hermano Joaquín, es hija de nuestro pastor Adonías. Y a veces pensamos cómo es la vida, o a veces nos imaginamos cómo será la vida de un hijo de pastor o de una hija de un pastor. Entonces, aprovechando aquí la presencia de la hermana, cuéntenos, hermana Gaby, cómo era su vida desde chiquita. Yo tengo entendido que usted conoció de Cristo desde que era una niña. Sí. Pero el pastor Josué, que es su hermano, nos comentó el problema que pasaron con su papá. Sí. ¿Usted también lo vivió? ¿Lo recuerda? Mi testimonio es un poquito diferente porque soy la quinta de 6 hijos, soy la número 5. Cuando nosotros éramos pequeñas, mi hermana la menor y yo, no nos tocó vivir lo que vivieron mis hermanos, como dice el hermano Alan. Nosotros vivimos otra etapa diferente. Otra perspectiva. Sí. Gracias a Dios, nos tocó vivir el lado del proceso a lo mejor, pero no lo que ellos vivieron. Mis hermanos, los 4 mayores, vivieron, se podría decir, esa etapa de alcoholismo de mi papá. Mi hermana menor y yo lo vimos diferente. Gracias a Dios nosotros fuimos parte de ese proceso, pero sí hemos experimentado muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra familia, y parte de ello fue cuando mi papá tenía poco tiempo de cristiano. Nosotras, mi hermana menor y yo, tuvimos un accidente. Yo creo que fue parte del proceso de probar el corazón de mis papás, porque ya eran matrimonio cristiano, ¿no? Entonces, mi papá tenía muy poco tiempo de haberle entregado su vida a Cristo, y nosotros tuvimos un accidente, mi hermana y yo. Dice mi mamá que en una ocasión mi papá en ese tiempo estaba saliendo del alcoholismo, y de repente él lo medicaban con diazepam. Entonces el accidente que mi hermana y yo tuvimos fue que consumimos pastillas de diazepam. Mi hermana, yo creo, tenía 1 año y medio a 2 años, y yo más o menos 3 años. Entonces estuvimos muy graves en el hospital. Sí, es algo muy peligroso. Sí, y de hecho, pues sí, ahí Dios afirmó, yo creo, mucho la fe de mi papá. Él, ellos saben muy bien el testimonio, yo no lo recuerdo perfectamente, pero sí lo que dicen es que la más grave era mi hermana, por ser la más pequeña y tal vez la que consumió un poco más. Y yo, pues las dos estábamos graves en el hospital, pero yo recuerdo que tenía 3 años, pero muy vagamente recuerdo estar en una cama de hospital y me parece, canalizada recuerdo que veía al lado de mí a mi hermana canalizada de su pie, porque no le encontraban otra vena para canalizarla, y la canalizaron en el pie. Entonces tengo un recuerdo muy vago de ello, tal vez porque fue una etapa que sí marcó mi vida.
pero fuimos parte de ese proceso, que sabemos que somos un milagro de Dios, porque Dios nos permitió vivir y fuimos parte de ese proceso para reafirmar la fe, confirmar la fe de mis papás en Cristo. Fue un momento difícil, fue una prueba, pero gracias a Dios fue pasada con éxito. Gloria a Dios. Lo que vemos es que a usted le tocó esa parte del crecimiento como una nueva familia cristiana. Sí. A usted le tocaron los principios del caminar en la fe de sus papás. Tenemos el testimonio, hemos escuchado de nuestro pastor que ustedes servían desde bien pequeños, todos siempre servían, porque unos pueden imaginar, ¿no? Como decía el hermano Alan, que pues por ser hijos de los pastores todo es diferente, ¿no? Que no enfrentan distintas situaciones, pero en su niñez o en su juventud, ¿llegó a presentarse alguna vez ese tipo de una personalidad rebelde, o llegó a presentarse alguna vez algo que pudiera, no sé, contraponerse a las creencias de la familia? Sí, pues es algo difícil. No porque conocimos desde pequeños quiere decir que pues ya todo es pues es bueno en los hijos de pastor. De hecho, pues sí hay a veces hay un dicho mal dicho, ¿no? Bueno, o un dicho muy feo que dicen hijo de pastor lo peor. Pero gracias a Dios siempre hemos tenido unos padres que nos han estado estorbando en todo. En Gloria todo a Dios. momento. Siempre Dios les ha dado la autoridad y la sabiduría para estorbarnos. Y sí hemos servido, siempre nos han inculcado el servir, el servicio, el amor a Dios, el temor de Dios, que es lo más importante. Yo creo que si hay una palabra clave en la juventud e incluso en nuestros hijos desde pequeños, es inculcarles el temor a Dios. Porque si nosotros crecimos con el temor de Dios, eso fue lo que no nos permitió apartarnos. Y sí, yo creo que sí fui yo a lo mejor la que menos dio batalla a mis papás en cuanto a ideas que tuviéramos, pero sí pasé momentos difíciles. Yo tuve una experiencia con depresión desde mi adolescencia. Yo batallé mucho con la depresión. Fue una etapa muy difícil, pero doy gracias a Dios igual por mis papás. O sea, que ellos siempre estuvieron estorbando, mi mamá siempre con la sabiduría de Dios, siempre estuvo pendiente de nosotras como hijas. Siempre que veía que algo no andaba bien, siempre iba y nos confrontaba. Entonces eso nos estorbaba en el pecado, nos estorbaba en malas decisiones, y eso es lo que yo creo que en este tiempo hace falta, que los padres sean, pues sí, que tengan autoridad sobre sus Y hijos. esa convicción, esa autoridad y eso, precisamente, estar estorbando a los jóvenes. Y pues sí, la autoridad, porque realmente hasta parece que ya tienen miedo, ¿no? De enfrentar a sus hijos, Sí. miedo de Les piden dirigirlos. Más que nada es eso, que no tienen esa autoridad, que no la sienten, ¿no? Lo que estábamos hoy, en la prédica de hoy, pues abordan un poquito de eso, ¿no? De esa autoridad. Mi hermano, algo que... Muy bien, sí, yo quiero aprovechar lo que estás mencionando, Gaby, para preguntarte, ¿tú qué piensas actualmente de la actual generación? Gracias a Dios estuvo la pastora, tu mamá, ahí contigo para estorbarte, y gracias a Dios por eso. Creo que actualmente ya no es así. Entonces, ¿tú qué piensas que es lo mejor? ¿Qué les recomendarías a nuestra audiencia, a los que nos están viendo por primera vez, para que volvamos a esas sendas antiguas, como dice el Señor? Pues buscar a Dios, tener intimidad con Dios primeramente, leer la palabra, que es la que nos da las bases para ser buenos padres, tener el temor de Dios, inculcar el temor de Dios a nuestros hijos. Para los jóvenes, pues que igual buscar a Dios mucho, buscar a Dios, y que no se dejen llevar por las corrientes de este mundo, por la ideología de este mundo, que es lo que nos está afectando bastante. A los padres, a los hijos, a todos, no hacer caso al mundo, no traer el mundo a nuestra, incluso abrir las puertas al mundo en nuestra casa, es ver las cosas del mundo como normales, es lo que yo recomiendo, tener una intimidad con Dios,
tener el temor de Dios, buscar de Dios, leer la palabra y pues tener autoridad, o sea, tomar la autoridad que el diablo nos ha robado como padres, tomarla y hacerla, y dirigirla hacia Dios. Gloria a Dios, claro que sí, porque pues principalmente es eso, acercarnos a Dios, buscar primeramente las cosas de Dios para poder transmitirla a nuestra familia, porque es precisamente eso, ¿no? Lo que hemos tratado de temas atrás, la desintegración familiar es lo que trae todo ese tipo de problemas, ¿no? Entonces simplemente, únicamente Dios nos puede ayudar a ser buenos guías de nuestros hijos y de nuestras familias. Bueno, pues gloria a Dios, nuestro hermano. Vamos con nuestro hermano. Creo que, bueno, aquí ha habido hermanos que han dado muchos testimonios fuertes, muchos testimonios de cómo eran, qué pasaba con su vida antes de venir a Cristo. Yo un poquito he platicado con mi hermano y también pues ahí viene un testimonio algo fuerte. Entonces, pues vamos a conocerlo de la voz de mi hermano Alan. Qué gusto tenerle, mi hermano. Es un placer contar con su presencia y platíquenos, mi hermano, ¿cómo se la estaba pasando usted cuando estaba en el mundo, mi hermano? Híjole, ¿por dónde empezar, verdad? ¿Y cómo conoció de Cristo, que es lo más importante? Bueno, buenas noches. Bueno, pues sí, como tú dices, ¿no? Pues yo creo que todos los que no conocíamos de Dios, pues dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado. Entonces somos cristianos porque necesitamos de Dios, no porque somos imperfectos. Claro. Entonces, yo conocí de Dios, bueno, había una promesa en la familia porque tenemos familia que era cristiana, que conocía de Dios, y pues en su momento nos llegaron a predicar. Pero pues por decisiones de mis padres, pues nunca asistimos a un lugar para poder ser guiados, ¿no? y enseñados. Entonces cuando nosotros nos venimos a vivir para el Estado de México, aquí en el estado donde llegamos a vivir, ya había una familia aquí que conocía de Dios y empezó a invitar a mi mamá, a mi familia, y bueno, pues nos acercamos a ese lugar, en otra iglesia donde no nos sentimos bien. Estuvimos como medio año y nos alejamos. Siguió pasando la vida, los años, y más o menos yo tenía como 21 años cuando yo llego, ya me habían predicado de Cristo, y pues yo obviamente pues pasé por unas situaciones delicadas, feas, y andaba haciendo cosas pues lamentablemente que no le agradan a Dios. Ya andaba yo metido en drogas, en violencia, y pues bueno, los que saben y los que hemos pasado por esos caminos, pues sabemos que lo que se vive, ¿no? Andando en la noche, andando en la calle, solos, pues con armas de fuego, con drogas, y pues es una vida muy fea, ¿no? Entonces yo estaba muy necesitado de Dios, y cuando en mi casa mi mamá ya se había convertido, llevaba como un año. Entonces en ese tiempo había células, y mi casa mi mamá era anfitriona de ese tiempo cuando estaban las células. Oh, una célula. Y pues obviamente en mi casa, pues cuando era el tiempo, el día y la hora que había reunión en mi hogar, yo me salía antes. Yo me iba, me escapaba, ya llegaba cuando ya había pasado todo, ¿no? Entonces yo creo que Dios fue preparando, ¿no? Todo el momento, porque pues sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando ya ya estaba yo siendo preparado, porque mi mamá me predicaba y me decía que fuéramos a la iglesia, y mi contestación era, pues déjame vivir mi vida, tú ya viviste, déjame las cotorreo, yo así estoy bien, es mi vida y no te metas. Entonces pues era grosero con mi mamá, con mi papá, y llega mi mamá a la iglesia junto con mi hermano. Al año ella me empezaba a compartir, y llegó un momento donde Dios ya me acorraló en mi propia casa. Llegaron otras hermanitas, una tía y la hermana Maguito, ¿no? Famosa aquí en la iglesia. Sí, gloria a Dios. Con mi mamá. Gracias a Dios por la vida de Maguito. Y estábamos ya ahí en la sala, y recuerdo que ya no tuve para dónde irme, y que entre todas me echaron un montón. Y me empezaron a predicar y pues a decirme la verdad, ¿no?
Entonces, pues yo acepté, dije, pues sí, tienen razón, entonces, pues sí necesito de Dios. Y en ese tiempo, pues yo hice mi confesión de fe, acepté a Cristo, pero hasta ahí. Entonces, pues ya me hacían invitaciones a la iglesia y empecé a acudir a la iglesia. Entonces, después de ya de estar viniendo aquí a la iglesia, pasaron como 3 meses y hubo un congreso de jóvenes en Puebla. Y ahí fue donde Dios, a pesar de que ya venía yo a la iglesia, todavía salía, de hecho hoy les platicaba un poco aquí en las clases, que yo venía a jóvenes con la Biblia aquí bajo el brazo y salía de jóvenes y me iba fumando de la iglesia a mi casa. Entonces no había tenido un encuentro genuino con Dios. Pero en ese lugar, cuando fuimos a Puebla al congreso, ahí fue donde Dios selló, marcó mi vida, y de ahí en adelante pues pude sentir en ese momento pude sentir la presencia de Dios, lo que nunca había experimentado. Pude sentir la presencia de Dios, donde Él fue el que me convenció. De hecho yo le dije, Dios, si realmente existes, pues tócame, aquí estoy. Y entonces pues sí, Dios dijo, pues te voy a tocar para que veas que existo, ¿no? Y que tengo el poder. Y yo pude sentir el fuego de Dios en mis manos, en todo mi ser. Y a partir de ahí en adelante pues he caminado en Cristo. Gloria a Dios, dejó de ser tibio a partir de ese momento. Sí, porque pues como te digo, yo venía a la iglesia pero no venía a tener un encuentro con Cristo. Pero cuando realmente llega ya la presencia de Dios y te toca, te transforma, dices, de aquí en adelante soy nuevo. Sí, por su disposición, gracias a Dios. Amén, tocayo. Yo recuerdo cuando también no era cristiano y estaba en la misma línea que tú, que estaba ofendiendo a Dios. Mi hermano me invitaba aquí a la iglesia, a las campañas, cuando hacían partidos de fútbol. Yo me acordaba mucho de ti. Yo presentía, tal vez no te lo he dicho, ahorita te lo digo, que me veías mucho. Pero yo sentí como que una cobijo de tu parte conmigo. Y desde que llegué aquí, gracias a Dios, ya voy para 3 años, también sentí ese cobijo. Entonces, pues, ¿quién iba a pensar, no, tocayo? Sí. Que íbamos a estar aquí juntos. Le doy gracias a Dios por eso. Y para seguir con su testimonio, ya que estabas aquí en la iglesia, ya que estabas bien con Cristo, ya que ya no tenías distracciones del mundo, ¿cómo fue que te enamoraste de tu esposa, sabiendo que era hija de pastor? Pues obviamente yo llego a Cristo sin buscar nada, ¿no? Claro. Uno viene con la necesidad de Dios, y yo tenía 21 años cuando llegué a Cristo, hace 14 años de esto. Y cuando llego a Cristo, empiezan a acercarse varias personas a mi vida, y una de esas fue Luis Esquivel, famoso el Batman. Y él fue el que me empezó a discipular, a mentorear, a aconsejar. Y de hecho hubo un momento donde nos decían el Batman y el Robin, ¿no? Porque andábamos muy juntos, éramos pues sí, muy buenos amigos. Seguimos siendo buenos amigos, pero en ese momento pues éramos solteros y teníamos el tiempo, ¿no? Entonces él me empezó a discipular y hacerme partícipe de todas las actividades que hacían en la iglesia, reuniones de oración, de jóvenes, casas de discipulado. Antes había reuniones de jóvenes en discipulados. Y en ese momento, bueno, yo desde que llegué a la iglesia, pues la vi, ¿no? Y pues sí, dije, esta chava está guapa, ¿no? Y nos flechamos, ¿no? Porque pues sí fui correspondido, ¿no? ¿Ya sabías que era hija de pastor ahí? No sabía que era hija del pastor. Y conforme iba llegando ya, porque yo venía a la iglesia todos los domingos y había actividades en toda la semana. Entonces yo nada más venía los domingos y de vez en cuando. Entonces ya conforme me empiezo a involucrar más en la iglesia, y me empieza a jalar Luis, ellos trabajaban juntos. El Batman y Gaby eran encargados de una casa para jóvenes, o sea, donde daban enseñanzas para jóvenes. Y pues él me jalaba con él, y pues yo andaba todo el tiempo con él, y pues ahí ella daba clases, y pues a mí me encantaba ir a esas clases porque era cuando también la veía, ¿no? Y poco a poco fuimos platicando y conociéndonos, y pues sí, ella recuerdo que me dijo, aquí la cosa del noviazgo es diferente, aquí no es como el mundo, aquí la cosa es así, hay reglas, hay un patrón que tienes que seguir y cosas que tienes que cumplir. Entonces me dijo, no va a ser fácil, ¿quieres? Pues obviamente pues ya nos habíamos dicho que nos gustábamos, ¿no? Que pues sí había
pues esa atracción, ¿no? Física. Pero ya cuando le dije que me gustaba, me dijo, es que aquí la cosa es hasta el altar. Aquí no podemos ser novios y al ratito ya no, y que no, aquí es, Sí, las cosas claras. sí, toma la decisión, nos gustamos esos de aquí hasta el altar. ¿Quieres? Va a ser difícil, porque soy hija del pastor y pum, pum, que me empieza a leer toda la cartilla. Ahí te enteraste que le dije. Ujú. Entonces yo me quedé así como que, híjole, pues, y le dije sí, porque bueno, ya he visto que, pues eran muchos hermanos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues si mis otros concuños en ese momento cuando ya estaban casados, dije, pues ellos pudieron, ¿por qué yo no? Dije, pues no es imposible, ¿no? Sí, claro. Entonces, dije, pues le voy a echar ganas y pues lo que Dios quiera, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezamos ya a conocernos. Gracias a Dios, bueno, lo que vemos de su testimonio es que el hermano Luis Esquivel ya lo integró, Sí. lo integró a lo que es la vida de la juventud cristiana. Ya empezó a venir a jóvenes, ya empezó a tomar más de Dios, más del Espíritu Santo. Sí. Y pues ahí vino esta unión, ¿no? Bueno, este noviazgo, este futuro matrimonio, ¿no? Sí, debe de ser difícil, ¿no? La otra vez estábamos con un testimonio que nos platicaban cómo es el noviazgo aquí, que sí es diferente, que hay reglas y que hay maneras, hay un orden, porque tenemos nuestro Dios de orden. Fue difícil ese encuentro con el pastor. Muy difícil. Porque imagínate, o sea, el llegar aquí, obviamente las cosas, pues, como tú lo dices, es diferente y pues hay un orden y hay un cuidado. Entonces, pues obviamente aquí el noviazgo, pues, es para un objetivo y hay, requisitos. Entonces, en un noviazgo, pues, no puedes andar a solas, es como a la antigüita, ¿no? Si vas Sí, a salir, claro. es con chaperón y haciendo... Verse aquí en la iglesia. Ajá. El hombre va a visitar a la casa y con permiso, y si quieren salir al cine, pues lo vuelvo a repetir, es con chaperón y es difícil, pero cuando ya no, yo tomé la decisión porque ya habíamos platicado que pues que sí, queríamos algo serio, y ya teníamos edad también, otro punto, ¿no? Porque ya teníamos, ¿qué? 20... O sea, ya no éramos unos niños, pues, de Sí. 15 años, ¿no? Porque si ahorita unos jóvenes de 15 años te dicen eso, pues estás muy joven, ¿no? Ya eran jóvenes, ya Entonces, sabían, ya eran- lo que ajá. hacían, lo Sí, que ya. querían, sí. Entonces yo me acerco con el pastor y le pido una cita. Usted me lo platicó una vez, ¿no? Que, Ujú. que llegó con bastante elocuencia a decirle, pero platíquenos ustedes. Sí, bueno, yo llego aquí a la iglesia y le digo, quiero una cita con usted. No, pues ¿para qué de una vez? Le dije, no, pues es que es algo serio, ¿no? Algo importante que tengo, o sea, Sí, claro. tenemos que tener un tiempo, ¿no? Porque es algo importante para mí. Pues sí, está bien, pero como que ya se las Olía. sospechaba, sí, porque Sí, ella ya había sabía. hablado con su papá. Ya me había preguntado mi papá, porque volvemos a lo mismo, ellos siempre, pues sí, han estado pendientes de nosotros, entonces sí, ya me había preguntado, oye, ¿qué pasó? Te veo platicando mucho con este chavo, ¿qué pasó? ¿Cuáles son sus intenciones? Entonces ya más o menos mi papá sabía, pues ya estaba preparado. Y cuando llegué a la cita, pues sí, es muy diferente. Imagínate decirle, pues es que me gusta una chava de la iglesia. Y sí, pues ¿quién? No, pues su hija. Entonces, imagínate, pues, y me empezó a leer la cartilla, ¿no? O sea, porque una cosa es, nos como pastor y otra cosa es como su papá. Antes no agarró la espada de David. Sí, ¿no? Entonces, pues sí, me empezó a leer la cartilla y me dijo, las cosas aquí son de esta manera y mis yernos todos sirven y me acuerdo que me decía, en el momento que ustedes, ¿cómo me dijo? Que uno de mis yernos deje de ser Sí. cristiano. En el momento donde uno de mis yernos deje de ser cristiano, en ese momento se acabó porque mis hijas sirven a Dios y antes de amarte a ti, amo a Dios. Gloria a Y Dios. ella sirve a Dios, ella ama a Dios y tú tienes que, o sea, nosotros somos de carrilla, nosotros somos gente de trabajo donde amamos a Dios y aquí nosotros no. Sí, celoso, mi pastor Sí. y toda su familia son celosos. de Entonces yo la ya palabra. sabía que el entrar en este círculo era difícil porque pues pues sí te demanda un poquito más porque la gente se puede ir de la iglesia Porque tiene que dar testimonio. y uno no, principalmente. uno tiene que trabajar al al nivel de ellos porque pues yo no era parte de ellos. Entonces yo sabía que el trabajar, las actividades de la iglesia pues era entrarle, o sea, no echarse para atrás, ¿no?
Entonces sí era difícil y pues yo sí le dije, yo estaba enamorado, ¿no? Yo le decía al pastor, sí, yo sigo, yo la amo y yo voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Todo lo puedo en Cristo que me Sí, fortalece. todo lo que me decía, le decía que sí. Y Bien. pero pues ya también la otra parte, como te digo, como papá, ¿no? Porque me Sí, decía, claro. ¿y qué tienes para ofrecer? ¿Y qué has hecho? ¿Y en qué trabajas? ¿Y cuánto ganas? Y me dijo, yo no busco riquezas para mi hija, pero yo quiero que pues viva bien, ¿no? Porque pues Sí, claro. yo le doy todo lo que necesita, entonces yo sí quiero que seas, bueno, él también ya había visto que pues obviamente yo era trabajador, diezmaba, ofrendaba, servía, porque desde que llegué a Cristo pues me puse a servir con niños, entonces pues sabía que pues flojo no era, pues, que me gustaba trabajar y este tipo de cosas, entonces pero sí me leyó la cartilla donde aquí yo ya no le hace falta nada y yo no busco riquezas para mis hijas, pero necesito que sí le responda, ¿no? Sí, claro, pues no quería que padeciera ninguna de sus hijas, ¿no? Y Como me dijo, un padre. está bien, deja hablo con mi hija y yo te aviso. Y así pasó. Y pues yo esperando la respuesta del pastor, pues no me avisó. Y me acercaba, igual y ya no se acuerda mi pastor. Y yo me acuerdo que me acercaba y me decía, le digo, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué solución me da o qué noticia? No, permítame, ahorita no puedo. Y así, y yo así, pues seguía en lo mío. Y hasta que ya hablamos, ¿verdad? Con tu papá. Pero para esto pasaron 7 años. Pasaron 7 años 7 en espera. Obviamente La pasaron paciencia. muchas cosas porque yo también había tomado malas decisiones. Sí, claro. Donde, pues, obviamente no, en el proceso de la restauración y de la afirmación en Cristo, pues yo tomaba ciertas decisiones equivocadas, donde si ya alargaba más el El tiempo. proceso, sí. Entonces, pero yo no aflojando, ¿no? Yo permaneciendo y también ella, ¿no? Porque pues nos esperamos los dos. Y pasaban cosas donde me decía mi suegro, en un año no le puedes hablar. Nada. Wow. En un año te veo. Y yo esperando todo un año, ¿no? Y sin saludarla y nada más de lejitos así como que, y no puedes hablar con ella, solamente la puedes saludar aquí en la iglesia. Entonces pasó todo un año donde yo nada más de lejitos así como que, hola, aquí estoy, no, aquí sigo. Orando, llorando y esperando el tiempo de Dios. Y hasta que ya se cumplió el año, yo llegué con mi suegro y le dije, pues ya pasó el año, sí, permíteme ahorita, otros 3 meses. Y así me traía. Y yo pues no me quedaba de otra más Siendo persistente. Sí. más que esperar y orar. Y ya hasta que hablaron con nosotros, ¿verdad? Porque en eso llegó Bren y el pastor de nuestro pastor y y yo recuerdo que ese día nos metieron a la oficina, ¿verdad? Y ya hablaron con nosotros, mandaron a llamar a mis papás y y ya junto, bueno, sus papás, mis papás, nosotros y con Bren oraron por nosotros. Nos dijeron que nos tomáramos de la mano y empezaron a consagrar. Yo no sabía para qué era, me habían llamado, ¿no? Pero dijo, no, pues qué pasa, que te buscan en la oficina. Y yo ya estaba Bren ahí y todo, dije, pues qué onda, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y ya cuando me dice el pastor, pues a partir de aquí en adelante van a ser novios, ya tienen el permiso y está Bren aquí, ya está enterado de todo y vamos a consagrar su noviazgo. Y ahí fue donde Bren oró por nosotros, ¿verdad? Oh, gloria a Dios. Pues sí, persistente, mi hermano, persistente. Y ¿no? cuando, a partir de ese día 1 donde ya fuimos novios, me dijeron, tiene un año para casarse. Entonces, después de de ser novios, al medio año, ya le propuse matrimonio, nos Formalmente, comprometimos. sí. Sí, ya le compré, obviamente, pues trabajaba, ahorraba, y ya yo le compré un anillo donde busqué el momento para pedirle que fuera mi esposa. Y ya pasó medio año, me dijo que sí, y ya ya no era mi novia, ya era mi prometida. Gloria a Dios. Entonces duramos medio año de prometidos y ya cuando nos casamos, pues ya. Esposos. Wow. Y realmente todo ese proceso lo reafirmó como un varón de Dios, ¿no? Sí. Sí, porque es un proceso, no fueron unos meses, fueron 7 años que estuvo esperando mi hermano. Sí, de hecho mi familia me decía, pues obviamente era mi familia mundana, ¿no? Y me decía,
pues ya que tanto le espera, ¿no? Que tanto, pues ya consíguete otra y ya es mucho tiempo, ya te la hicieron muy larga y Sí. ni que fuera quién y me hablaban porque ya habían visto que era mucho el tiempo que había pasado. Entonces mi propia familia, pues obviamente que no conoce de Cristo, pues lo veía mal porque decían, pues este cuate, ¿qué onda, no? ¿Cuál es su afán? ¿Cuál es su persistencia ahí, no? Porque pues para todo le dicen que no y Pues más que nada probar, ¿no? Nuestro pastor probaba si no era un capricho, ¿no? pues sí, Probaba su corazón, quería ver y pues mire, creo que al y final, aquí sigo. gloria a Dios. Sí, Fue un proceso. Dios tiene algo, un propósito grande, ¿no? Porque, bueno, se ve la persistencia de mi hermano. Pues sí, porque obviamente lo que el mundo no ve, Dios sí lo ve en ti. Gloria a Dios. Porque pues para el mundo no somos nada, no espera nada bueno de nosotros, ¿no? Y menos a una persona como yo que pues no tenía nada bueno que pues que enseñar, que platicar, que presumir, nada. O sea, yo era vago, flojo, drogadicto y mi propia familia se avergonzaba de mí. Entonces cuando ya ven el cambio, cuando ya me acerco a Cristo, pues sí como que empiezan a ver el cambio y cuando ven que empiezo a poner en orden mi vida y porque yo no llevaba yo en mi casa desgraciadamente no tenía un ejemplo de un matrimonio, ¿no? Yo no sabía cómo tratar a una mujer. Yo nunca tuve una figura aquí se trata un consejo, o sea, yo no, o sea, pero pues en Cristo encontré esa forma, ¿no? Y con los consejos de mi pastor Josué, de Luis, de todos mis líderes que en ese momento pues me aconsejaban y me apoyaban, pues fui aprendiendo a tratar a una mujer porque pues desconocía el patrón, ¿no? De un matrimonio, ¿no? Mira, se trata así de... Sí, Realmente conforme también la palabra, ¿no? su transformación, sí, pues Dios lo fue transformando hasta que desechamos la vieja naturaleza. Sí, claro. Al viejo hombre. Pues bien, después de que ya se casaron, son esposos, ustedes ya como matrimonio aquí en Cristo, ¿cuál fue la prueba que Dios les ha puesto en el que ustedes se han sentido tal vez sin fuerzas, que Dios les probó su fe? Pues han sido varias. La primera, cuando nos casamos, primero, él se quedó sin trabajo. Y en ese tiempo pasó una situación difícil, hubo saqueos en toda la... Pues sí, creo, me parece en todo el estado. Era cuando estaban saqueando las Sí. Ajá, tiendas. Sí. saqueando las tiendas. Entonces él, pues no me quería dejar sola para ir a buscar trabajo. Pero Dios nos suplió, nos suplió por 1 mes y medio más o menos. Esa fue la primera. Pero cuando tuvimos a mi hija, a la primera niña, Tessa, ella empezó con una alergia a la proteína de leche de vaca. Y eso le afectó, fue muy agresivo para sus intestinos. Entonces me decían, es que esa enfermedad puede traerle asma, puede traerle muchas alergias. Ella cada que evacuaba, literalmente evacuaba sangre. Wow. Entonces sí era algo, le afectó bastante. Sí, era algo delicado. Y pues sí, cada vez que pasaba esto, pues yo me preocupaba mucho. Entonces fue tratada, gracias a Dios, pues su pediatra es cristiana y Gloria a pues él nos ayudó mucho y pues sí, fue una situación de fe porque ella hasta los 2 años superó esa alergia, pero sí me decían que podía ser mucho tiempo. Entonces, gracias a Dios mi hija no es asmática, pero sí fue un proceso largo porque yo tenía que ser súper cuidadosa en todo. Pues sí, esa fue una de las pruebas con nuestra hija y también vino una prueba con nuestra segunda hija, con Luana. Fue algo muy difícil porque cuando nace, para empezar, bueno, sí la vi difícil, fue cesárea y en la plancha yo me la vi muy difícil porque sí, el proceso fue doloroso para mí. Entonces, en cuanto yo estaba ahí en la plancha, ya sacan a Luana, a mi bebé, y se la lleva la pediatra, pero él se va con la bebé para tomarle fotos, para Sí, ver a claro, su hija. por seguridad. Nuestra hija. Sí. Entonces, en ese momento, de repente, dejó de respirar mi hija dejó de respirar y bueno, ya viendo el informe médico,
al parecer fueron 2 veces, no fue una, él creo que vio una, él Sí, porque me sacaron. presenció una, entonces fueron 2 veces. Entonces lo tuvieron que sacar y empezar todo el proceso de reanimación. Entonces fue algo difícil y ya yo tuve esa cesárea fue de emergencia, de hecho, porque yo eh, fue un domingo por la mañana que tuvimos que ir al hospital y todos estaban en la reunión. Entonces mi hija nació como a las 9 de la mañana. Para ese entonces ya cuando iba a empezar la reunión yo le llamo a mi mamá y le digo, por favor oren por la bebé porque dejó de respirar y ahorita le están realizando unos estudios para ver si sus órganos no fueron afectados. Entonces, bueno, el que presenció todo fue él y fue algo muy impactante para él. Yo que soy un poquito que me preocupo más, en ese momento yo, pues sí, cuando lo veo entrar a la habitación, se quebró porque de hecho él nunca se quiebra, o sea, me da mucha fortaleza, pero en ese momento se quebró y en ese momento yo dije, si yo me quiebro, Sí, ya se preocupó. entonces los dos vamos Sí, es que yo lo vi todo. Sí. entonces los dos vamos o sea, alguien tiene que ser fuerte, entonces la fuerte tuve que ser yo. Y pues pedí oración y gracias a Dios no se afectaron sus órganos. Gloria a Dios, sí. Y pues de ahí salió. Pero al mes, le hacen la prueba del tamiz. Y entonces le hacen la prueba del tamiz y me dice la enfermera, yo le pregunto, oiga, ¿me entregan los resultados de este estudio? Y me dice, no, si hay algún problema, la van a mandar a llamar en un mes. Pero si no encuentra nada, pues No hay problema. no los llaman, no pasa nada. Entonces me voy tranquila a mi casa y en un mes me llaman. Me dicen, es que tienen que volverle a hacerle la prueba a su hija. Y yo dije, pues tal vez la tomaron mal, algo no me preocupé. Pero cuando paso a consulta, me dicen, es que tenemos que realizar otra vez el tamiz porque tal vez tenga una enfermedad metabólica que podría causar, desencadenarse en cualquier momento de su vida una anemia hemolítica, que es que su sangre se vuelve como agua. Ah, ok. Entonces, Muy me diluida. preocupé mucho, ajá. Entonces me preocupé, pero dije, vamos a confiar en Dios. Le hacen otra vez el tamiz y era para descartarla, pero sí tenía una deficiencia de alguna, de alguna enzima. Entonces voy al mes, le vuelven a realizar la prueba y estuvimos orando mucho, mucho por ella para que no tuviera esta enfermedad porque sí era algo delicado. Incluso la pediatra que le estaba tratando en ese entonces me dijo, pues esperemos que no, vamos a confiar que no. Le hacen el tamiz y ya yo la verdad iba con miedo, ya cuando me llamaron para el resultado iba con mucho miedo, porque dije, Dios, por favor, o sea, ten misericordia de nosotros, de mi hija, no quiero que no queremos vivir con este miedo de que le llegue a pasar algo. Entonces vamos y cuando me dan los resultados y vi ahí que decía descartada, lo primero que hice fue darle la gloria a Dios porque fue otro milagro. A lo mejor no testificamos de esto, pero ese es el momento, ¿no? De que Dios, o sea, responde Gloria a inmediatamente. Dios. Sí, precisamente en la prédica de hoy estábamos viendo lo que es la fe y la confianza, ¿no? La confianza es fundamental. No podemos tener fe si no confiamos en Dios. En estos momentos pues se resalta, ¿no? La unión de la iglesia es fundamental, la unión de la iglesia para este tipo de milagros, porque son milagros de Dios. Las situaciones difíciles primero con su hija, la primera hija, luego con la segunda hija. En estos tiempos, pues sí, yo he visto cómo la iglesia se une, nos respaldan en oración, estamos intercediendo y pues sí, gracias a Dios se mostró el milagro de Dios, ¿no? Sobre sus vidas. ¿Usted cómo estaba en esos procesos, mi hermano? ¿Qué es lo que usted pensaba? ¿Estaba trabajando primeramente para las cosas de Dios? ¿Hubo alguna duda? Platíquenos, mi hermano. Bueno, de la primera, pues, tenemos 3 hijos, 2 niñas y un niño.
De la primera, pues yo lo veía así como que cuando solamente nos dijeron que era alérgica a la proteína de leche de vaca. Yo dije, pues bueno, pues yo no voy a tomar lácteos y ya, ¿no? O sea, Sí. yo lo veía así como que muy Muy- normal. Dije, pues no es así como que algo que afecte, ¿no? Pero obviamente pues le tuvieron que quitar el pecho y yo veía a mi hija delgadita y dije, no, pues entonces sí le hace falta, ¿no? Sí, claro. Y entonces pues estábamos orando y esperando la respuesta de Dios y cuando nos dan la respuesta de, bueno, la noticia de que ya estaba superada la proteína de leche de vaca, La alergia. la alergia, perdón, pues bueno, mi hija no había, ¿cuándo fue cuando se comió su primer chocolate A los 2 años. a los 2 años? Wow, Porque pues no éramos No, de darles no podíamos dulces, ¿no? darles Sí, Ni no nada. podía comer nada. Entonces tenía que ya cuando cuidarse ya le mucho. dimos su primer dulce, pues estábamos bien felices porque ya podía comer dulces como todos los niños normales, ¿no? Y de la segunda, pues bueno, fue algo muy difícil porque, pues gracias a Dios, bueno, he tenido la fortuna de entrar con los tres a ver, a revisarles, a grabar. Entonces, en ese hospital, había un pasillito. Bueno, entro al quirófano con ella y yo la vi mal porque del primero fue diferente al segundo, ¿no? Porque fue en otro hospital, por decisión de ella. Entonces nos vamos a la segunda clínica y entro con ella y su semblante fue diferente a como el primero, ¿no? Sí, claro. Y se veía preocupada, se veía como que algo no estaba bien. Y yo veo como sacan a mi bebé y la pasan, se la dan a la pediatra, a las enfermeras y se la llevan a otro cuarto. Entonces me dicen, pásale por acá. Entonces yo me voy por la parte de atrás, porque era una habitación como que conectada, y me voy a donde estaba, la pediatra con mi bebé, y veo que le empiezan a limpiar y empiezan ahí a atenderla, y de repente se desvanece. O sea, de estar llorando, se desvanece. Y fue cuando dejó de respirar. Entonces yo vi como, pero yo estaba grabando, ¿no? Y yo veo como la doctora, pues, la pediatra se pone nerviosa y me voltea a ver y le dice a la enfermera, sácalo, ¿se puede salir por favor? Entonces yo en ese momento discerní un espíritu de muerte. Entonces yo lo primero que hice fue bajar mi teléfono y salirme porque dije, no voy a interrumpir, ¿no? Sí, no voy a interferir Sí, en ¿no? su trabajo. Entonces yo veo cómo le ponen la mascarilla y le empiezan a ayudar a oxigenar, ¿no? Y yo me salgo y o sea, fue un espíritu de muerte que nunca lo había sentido. Y había un pasillo como de unos 4 metros por 1 metro. Y yo todo el pasillo me la pasé orando porque yo sentía así algo muy tremendo. Sí, la preocupación. Y yo empecé a interceder, le dije, Dios, yo reprendo todo espíritu de muerte y de pared a pared y así haciendo vallado. Y yo le dije, ten misericordia, Dios, o sea, yo quién sabe qué tanto le dije, pero yo clamaba y lloraba, ¿no? Y y en ese momento, pues Dios responde, ¿no? Porque volví a escuchar cómo lloró otra vez mi hija. Y dije, ya otra vez, porque sabía que el llorar, pues era que, obviamente, Que estaba era noticia respirando. buena, ¿no? Claro. Y entonces a mí se me acerca el doctor y me dice, necesitamos hacerle unos estudios y pasó esto, usted se dio cuenta de lo que acaba de pasar, necesitamos hacer estudios, cuesta tanto. Y yo le decía, sí, lo que cueste, pero haz lo que le tengas que hacer, pero ya, ¿qué necesitas? Dijo, no, dice, ahorita le van a sacar una muestra de sangre y la tienen que llevar al laboratorio y traerla para ver qué fue lo que pasó. Y yo le decía, ¿pero qué? Luego, si quieres yo la llevo, yo ahorita manejo y la llevo, ¿no? Para que, o sea, yo Sí, estaba preocupado. Quería que fuera todo rápido. Y me dijo, no, está bien, dijo, ya vienen en camino. O sea, ya vienen en camino para llevarse la muestra. Y sí, bueno, y esperé. Y ya me sacaron y en eso vi a mi esposa, cómo la subieron en la camilla del elevador a la habitación. Y yo tenía todas las cosas y ya la vi. Y ya después bajaron por mí. Y ya, nos subimos a la habitación. Y ya cuando la vi empezamos a llorar y a orar. Y pues a esperar en Dios. A esperar en Dios y ya cuando nos dan, nos trajeron no, ¿qué fue primero? ¿Nos trajeron la respuesta o nos subieron a la niña? Las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Y ya cuando nos llevaron a la niña ya así en las cobijas y ya así bañadita, y ya se la entregaron, pues ya nos dijeron que no había pasado nada, que Gracias a Dios, que no que, había ningún daño, que ninguna no había secuela. ninguna secuela ni ningún daño. Y pues en ese momento pues obviamente pues Dios es bueno.
Gloria a Dios, por supuesto. Y pues ya con el tercero, pues ya no pasa nada. Ya Dios dijo, no, ya entendieron, ¿no? Fue Y una ya, promesa. el tercero fue una promesa Un de regalo Dios. de Dios para ti, toca. Yo Una recuerdo cómo promesa. me contabas que tú querías un hijo varón. Yo sé que estás contento con tus dos princesas. Sí, claro. Y esperabas un niño. Pero como en la tercera oportunidad que Dios te dio, pues te dio ese regalo. Sí, es una promesa. El Ese de tercero tu fue una corazón. promesa porque cuando ella estaba embarazada de la segunda, Bren oró por nosotros y nos dijo algo bien importante. O sea, orando me dijo, soy hombre y me puedo equivocar, pero yo puedo ver un varón. Y ya empezó a orar y se nos quedó eso. Nos dijo muchas cosas, pero eso se nos quedó muy grabado. Y cuando me dijeron, cuando nos enteramos que era niña, dije, híjole, ¿no? O sea, yo me habían dicho que era niño, ¿no? Pero no estaba en nuestros planes tener otro tercero, ¿no? Y pues obviamente pues yo quería un niño, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, ya empezamos a dejarlo en las manos de Dios. Y bueno, ya tú platícales cuando decidiste, ¿no? Dijiste, sí, Sí, pues yo también, nuestros planes eran solamente dos. Yo incluso le dije, si es niña, ya Ahí nos quedamos. con ellos, con ellas dos. Pero, pues fue parte de creer la promesa de Dios. También yo oré y cuando me iban a hacer el ultrasonido para saber el sexo, yo oré y le dije, Dios, pues sí, porque él estaba, no, sí vamos a tener un tercero. Y si es niña, nos vamos por el tercero. Y yo decía, no, ya, solo dos. Pero yo oré y le dije, Dios, si es niña, entonces quiere decir que, pues sí, nos vamos a aventar por el tercero. Entonces yo oré y cuando me enteré que era niña, pues ya dije, pues bueno, ya Sí, estábamos está felices, bien. estamos Pero felices. seguía yo, no, solamente nos vamos a quedar con ellas y solamente con ellas. Pero cuando llegó el momento de estar en el quirófano, me pregunta el doctor, ¿se va a operar para ya no tener bebés? Entonces yo recordé la promesa, bueno, lo que le había dicho a Dios y le dije, no me voy a operar. Entonces pasan 9 meses de que nació la segunda nena. Pasan 9 meses y nos enteramos que estaba embarazada otra vez. Gloria a Y Dios. Del pues tercero. gracias a Dios ya cuando nos dijeron que era niño, pues sabemos que era la promesa de Dios y creer y dar un paso de fe. Gloria a fue dar Dios. un paso de fe también. Sí, no, qué felicidad. Y aparte, lo que nos dejan ver estos testimonios. Una vez me decía un paciente, ¿no? Me dice, porque le estaba platicando conmigo sus cosas humanas, ¿no? Y yo le decía, primero Dios, es que en Dios. Pues es que no puedes poner todo en manos de Dios. No puedes. Le digo, sí puedo y se debe de hacer y lo voy a hacer. Claro que sí puedo. Y es lo que vemos, ¿no? Sí. Que si ponemos todo primeramente en manos de Dios, todo será diferente, ¿no? Y todo será conforme a su voluntad. Así es, hay que sujetarnos a su voluntad, hay que creer en sus promesas, hay que ser fieles, lo que decían Sí. hoy, ¿no? Hay que tener fe en Dios, que tenemos un Dios grande y todopoderoso, y por eso son estos testimonios, testifica su gloria, ¿no? Todos tenemos algo que platicar, la obra de Dios en nuestra vida ha sido grande. Amén, amados hermanos, pues qué impactante nos deja todo esto, hermano Joaquín. Hay cosas que yo no sabía en lo personal, cosas que él sabía. ¿Cómo te sientes, tocayo, de que Dios te dio a tu hijo varón? Porque es algo que a mí me contabas muy seguido. Sí. Y que ya que se dio gracias a Dios, que lo veo que se parece totalmente a ti, Sí. pero en bonito, obviamente. ¿Cómo te sientes actualmente con tus dos princesas y tu hijo varón? Pues es estar agradecidos con Dios, esperar, ser paciente y y Dios es muy bueno porque Dios cumple, ¿no? Y podemos testificar que Dios es fiel. Amén, sí. Y yo no me veía pues en primera pues ni casado. Segunda pues con hijos, ¿no? Porque pues yo no me veía siendo padre. Y sigo aprendiendo, ¿no? El cómo educarlas conforme a la palabra, cómo tratar a mi esposa, cómo educarles, cómo ser estorbo para mis hijos, ¿no? Cuando vayan creciendo y vayan tomando decisiones, pues sí, instruirlos, ¿no? Para que al ratito, cuando sean grandes, no se aparten de él. Y pues yo feliz porque ahora
yo le decía a mi esposa, si nos toca en la tercera niña, pues bueno, pues ya me quedaré yo solo. Y yo le decía, ¿no? Porque yo de soltero era muy celoso. Y ya Imagínese nada más. cuando me caso, pues cambian las cosas. Y yo le decía a mi esposa, pues ya me esperaré a los yernos, ¿no? Ya si me toca pura mujer, pues ya ni modo, pues ya está bien, gloria a Dios, las amo porque son hermosas las niñas y me siguen muchísimo. Dije, pero pues ya esperaré a los yernos, ¿no? A mis compañeros, ¿no? Sí, Y claro. cuando me entero que es niño, pues sí me siento, pues sí, feliz porque ahora ya no estoy solo, ¿no? Como hombre, le digo, de hecho, pues, tiene 3 meses y sí Su primogénito. le digo a mi hijo, le digo, tú me vas a acompañar a hacer esto, tiene 3 meses y yo empiezo a platicar con él, ¿no? Ya es diferente cómo tratar a una niña, a un varón. Es lo que nos platica el pastor Adonías, cómo era el pastor Josué, que era su escudero, que eran Sí. muy unidos. Levántate, vamos a orar, levántate, vamos a hacer esto. Y ahí se levantaba el pastor. Pues sí, claro, es su compañero Pues sí. en este ministerio. Bueno, ustedes son parte del grupo de liderazgo. Platíquenos, ¿cuál es su actividad aquí en la iglesia? Platíquenos qué labor desempeñan aquí en la iglesia, porque tal vez no lo sabemos, tal vez no lo conocemos, pero bueno, ahorita nos estamos enterando que usted es maestro de doctrina básica de segundo Y módulo. de niños. Apenas. Sí, yo sirvo en niños, en la edad de 9 a 12 años. Bueno, desde que me convertí a Cristo, toda la vida he servido en niños. Nos rolan en diferentes salones, depende de la edad. Y pues bueno, he estado ahí y ahorita estoy dando clases en doctrina básica, el módulo 2. Y ahorita estamos de encargados en un nuevo proyecto que acaban de anunciar hoy, de matrimonios. Entonces estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar con matrimonios. ¿Y tú qué haces? No, pues yo soy igual maestra de niños. Desde los 15 años tengo sirviendo en dominical con niños, pero desde los 11 años mi servicio con los niños fue sí, de club. Bueno, hacíamos clubes y ahí empezamos a servir. Bueno, empecé a servir yo con los niños desde mis, sí, 11 años de edad. Y bueno, el servicio ha sido desde Toda la vida. toda la vida, Sí. desde limpiar la iglesia, porque empezamos, ahora sí que la familia, empezamos en el servicio, en la iglesia, en la alabanza, pues sí, prácticamente hemos pasado casi Por todas las áreas. todas las áreas. Entonces ahorita, gracias a Dios, nos ha puesto con matrimonios y Gloria a Dios. esperemos. Y qué bueno y gracias a Dios por esta noticia porque hacía falta aquí en la iglesia, de verdad. Yo recuerdo cómo trabajaban los matrimonios cuando llegamos hace unos años y es de mucha bendición y pues sí, ahí para que todos los matrimonios que nos están viendo ya sepan que nuevamente se retoma esto y es de gran bendición para la iglesia, trabajar los matrimonios, trabajar el núcleo familiar y pues eso es algo que siempre nos hace falta y nos llena, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues gracias a Dios por sus vidas, mis hermanos. Amén, pues ya estamos por finalizar, hermanos. Yo les doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí, de la iglesia, de nuestros pastores. Y también les quiero agradecer porque pues yo he platicado mucho con Alan, mi amigo, lo quiero mucho. Tú, Gaby, con mi esposa y su hija Tessa con mi hija Sarita. Sí. Entonces gracias a Dios por su vida, Dios los bendiga, les amamos mucho. Y gracias por compartir este testimonio con toda la sinceridad para que por medio de ustedes los pueda utilizar Dios, para que alguien que llegue a ver este programa pueda ver que Jesús es fiel, Dios es todopoderoso, cumple sus promesas hasta el final y Él no te deja solo. Claro que sí, y que vean, ¿no? La naturalidad de los testimonios de nuestros hermanos, porque aquí todo es espontáneo, todo se va dando, y pues es eso lo que hacemos, testificar la gloria de nuestro Padre. Y salimos muy edificados y aparte sabemos que estos testimonios edifican a muchos matrimonios jóvenes, a muchos jóvenes que están sirviendo en la iglesia y les ayuda a ver, ¿no? Les ayuda a ver a nuestros hermanos como ese modelo, ¿no? Yo estoy pasando por esto, recuerdo que ese hermano habló y yo digo que hasta acercarse a ustedes, ¿no? Y por una orientación para esos momentos.
pues gracias a Dios, les agradecemos su preferencia, a nuestro hermano Alan, a su esposa, a nuestra hermana Gaby, a mi hermano Alan Rangel, muchas gracias. A todos ustedes por seguirnos, por ver los testimonios, les damos las gracias. Les invitamos a que nos dejen su like, que nos dejen sus comentarios, que se suscriban al canal y que compartan estos testimonios. Compartan todo lo que la iglesia está trabajando para nuestra edificación, mis hermanos. Ahí ya tanto que se está haciendo, están los podcasts de Dabar, está la radio en vivo todos los días de 8 a 10 de la mañana, está Testifica su Gloria, en fin. Es una iglesia que está trabajando, que se está esforzando por dar a conocer y predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Mis hermanos, les damos las gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Los esperamos en la próxima emisión. Mi hermano. Así es, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por seguirnos en esta transmisión y nada más. Gracias, mis hermanos. Gracias, Dios me los bendiga. Dios